Hoy nos acompaña en el plató el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el martes último pleno de este periodo de sesiones, ¿cómo ha ido, cómo ha transcurrido este curso político? Bueno, dentro de la normalidad, ¿no? En Aragón es otra historia, ¿no? Ha ido, pues, evidentemente, con algunos momentos de tensión, porque no somos una isla, Aragón, del resto del panorama español, pero desde luego ni con mucho el nivel de crispación que hay en otros sitios. Por lo tanto, ha habido una actividad intensa, ha habido prácticamente las mismas proposiciones no de ley que anteriormente. Les voy a decir, por ejemplo, en un año ha habido más de 1000 iniciativas de control al gobierno, entre comparecencias, preguntas, interpelaciones, etcétera. Por lo tanto, ha habido una actividad intensa en todos los sentidos, pero desde luego siempre con un respeto absoluto hacia el otro. La palabra normalidad parece que este curso ya se ha ido introduciendo poco a poco, ¿no? En todos los sectores, también en el de la política. Ha sido una legislatura, está siendo una legislatura complicada, especialmente por la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido estar al frente del Parlamento en un momento así? Muy complicada, pero tengo que agradecer a todos los grupos, ¿no? Y a todos los trabajadores, ¿no? Fuimos capaces en una semana de poner medios donde no los teníamos, medios electrónicos, medios físicos, para intentar mantener la actividad normal. Un Parlamento tiene que siempre garantizar, y sobre todo en momentos de crisis, tiene que garantizar la actividad normal. Y desde luego en una semana pudimos hacer prácticamente una actividad normal, muchas veces telemática, pero prácticamente el número de iniciativas de control de gobierno, etcétera, fueron las mismas, con una condición, que fue por unanimidad de los 8 grupos, que es que durante un tiempo largo solo se trataban temas que tuvieran relación con el COVID, que era lo que a la gente le preocupaba. A la gente le preocupaba las consecuencias sanitarias, las consecuencias sociales y también las consecuencias económicas del COVID. Y a eso nos dedicamos durante más de un año. Tomar decisiones, incluso aplicar procedimientos que prácticamente no habíamos tenido que recurrir a ellos, ¿no? En todo este tiempo. Nunca. El Parlamento es muy directo. No se había hecho prácticamente nunca temas telemáticos, pues en poco tiempo pudimos hacer reuniones telemáticas, pudimos hacer votaciones también telemáticas, tuvimos que poner mamparas entre los escaños para poder hacer los plenos, habilitar nuevos sitios para hacer las comisiones con más amplitud, etcétera, ¿no? Desde luego, yo quiero agradecer otra vez, o sea, todas las decisiones que se fueron tomando, todas, sin excepción, fueron todas por unanimidad. Y se pudo mantener la actividad prácticamente normalizada con esos temas tecnológicos que lógicamente nos obligó. Y yo, desde luego, el primer objetivo que tuvimos la mesa y la presidencia es que el Parlamento tiene que tener una actividad lo más normal posible en los momentos de crisis, como estábamos planteando. Todos estábamos preocupados, la gente estaba muy preocupada, y desde luego el sitio donde se debate esas preocupaciones y donde se buscan soluciones, o al menos se intenta buscar soluciones, se tenía que dar una imagen de normalidad para, en la medida de lo posible, dar tranquilidad. Nos estábamos preocupando y ocupando de ese problema. Preocupando de todos los aragoneses a los que representan. Si tuviera que elegir uno, ¿cuál ha sido el momento más complicado en lo que llevamos de legislatura? El momento más simbólico, quizá, fue el primer 23 de abril. Tuvimos un debate, sí, porque era mes y medio, estábamos en plena confinamiento, ¿no? Si había que conmemorar el 23 de abril, ¿no? Al final decidimos que sí, por esa sensación de normalidad, con muy poca gente, solamente los miembros de la mesa, solamente los miembros del gobierno, los portavoces del Parlamento, y sobre todo fue además con un comunicado conjunto. Fue un acto muy corto, en el patio al aire libre, con todas las medidas de seguridad, pero sobre todo queríamos dar una imagen también de unidad, y desde luego pudimos hacer una lectura que no es fácil, no es rara, y es de agradecer, de los 8 grupos, firmada por los 8 grupos políticos, y también donde se ha dirigido el gobierno a ese mismo comunicado, intentando transmitir a la sociedad que estábamos desde luego no solo preocupados, sino ocupados, como he dicho antes, ¿no? Y todo esto, no solo en la pandemia, sino en la actividad propia de la Cámara, como dice, en un Parlamento muy fragmentado. ¿Cómo es dirigir una Cámara con 8 grupos políticos? Pues en principio parece que es muy difícil, pero no le voy a decir que sea fácil, ¿no? Tampoco 8 grupos, poner de acuerdo a 8 grupos, pero en Aragón tenemos ya una historia de que nunca ha habido mayorías absolutas, de que en la legislatura pasada hubo 7 grupos y yo estaba en el otro lado de la barrera, que era como portavoz. Siempre ha habido un ambiente de negociación.
lo primero en política es hablar, tener relación con el otro y respetar al otro. A partir de ahí, si hablas, puedes llegar a acuerdos unas veces y en otras veces discrepar, pero si no hablas, no. Y en este Parlamento siempre ha habido una tendencia y una costumbre que es hablar mucho entre los portavoces, y entonces a veces, y en esta ocasión ha sido así, en muchas ocasiones se ha llegado a acuerdos. Por tanto, es difícil porque hablar con 8 grupos es complicado. Tengo el apoyo de la mesa, que son de distintos grupos políticos, y que, para que se haga una idea, la mesa de las Cortes, todas las decisiones que ha tomado hasta ahora han sido también por unanimidad, ¿no? Que evidentemente han tenido bastante que ver en esto, pero no ha sido tan complicado como podría aparentar el que sean 8 grupos políticos. Otra cuestión son los debates. Los debates pueden ser vehementes, duros. La oposición tiene que criticar al gobierno, los grupos que apoyan al gobierno tienen que defender lo que se está haciendo, pero siempre manteniendo una cuestión que es, por un lado, el respeto hacia el otro, y por otro lado, el que al final el nivel del debate lo tiene que fijar el presidente, y hasta ahora, desde luego, no me han puesto en cuestión cómo estoy dirigiendo los debates. Eso también es de agradecer, la verdad. Es posible, por tanto, el diálogo constructivo, el acuerdo con la presencia de 8 grupos políticos, ¿no? Evidentemente. Aragón tiene alguna cosa diferente. Este fin de semana se conmemora el compromiso de Caspe, ¿no? Ese fue un antes y un después en la forma de resolver los problemas a la hora de heredar los reyes, ¿no? Y hasta entonces se había sido siempre por guerras. El que por primera vez se haga por diálogo y hablando, y que sea en Aragón, eso ha marcado también históricamente, ¿no? Yo creo que algo de eso nos queda, pero también el ambiente que hay en Aragón, que siempre es más fácil el diálogo aquí en Aragón que en otros sitios. Yo veo el nivel de crispación en otros sitios, y aquí se pueden dar debates durísimos, a veces durísimos, de críticas, pero nunca se llega, desde luego, a la descalificación del otro, porque además eso es vergonzoso. O sea, no, es casi insultar a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos nos ponen allí para que intentemos resolver los problemas, y los que no están con el gobierno, que critiquen al gobierno, y los que están apoyando al gobierno quieren que se les apoye al gobierno y se les defienda. Pero desde luego siempre en lo que están preocupados los ciudadanos es en sus problemas, y en lo que están, desde luego, lo tenemos que estar ocupados nosotros es en intentar buscar soluciones a esos problemas, ¿no? Por lo tanto, la excesiva crispación, yo creo que a los ciudadanos no solamente no les gusta, sino que lo rechazan, y harán bien además de rechazarlo. Y supongo que como presidente de las Cortes, la mayor satisfacción es poder sacar el mayor número de iniciativas con esa unanimidad, ¿no? de la que hacía referencia. Sí, sobre todo en los temas más importantes. En los otros, pues es lógico que haya votaciones diferentes. Eso es bueno. Sería preocupante también que todo saliera por unanimidad, ¿no? Somos 8 grupos, es muy complicado, pero sí que se dan las leyes, se intentan negociar. Hay veces, hay cosas que se pueden negociar, otras que no, pero ha habido bastantes leyes que se han negociado, ¿no? Iniciativas, pues las proposiciones no de ley, que es la iniciativa por excelencia de esto, pues más del 50% están aprobadas, no rechazadas, aunque la mayoría es del gobierno y suelen ir de impulso al gobierno. O sea, que sí que hay un cierto clima de diálogo, pero también, vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no haya debates, críticas y tal, que es lógico y además es bueno en un Parlamento, ¿no? Y a menos de un año para las elecciones, pese a resaltar ese ambiente en la Cámara, ¿nota que ya se está endureciendo un poco más el tono? Sí, eso es evidente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, siempre que sea con respeto hacia el otro y manteniendo las formas, no pasa nada, ¿no? Es normal de que cada uno intente defender más en lo que piensa, y los grupos que están en la oposición intenten marcar su posición diferenciada porque quieren ser alternativa al gobierno, y el gobierno, es lógico, la gente que apoya al gobierno quiera eso, ¿no? Es normal que se vaya endureciendo, pero yo desde luego espero y deseo, y no voy a consentir, con el apoyo de la mesa, a que esto pase a un nivel de crispación o de insultos o de desprecio. Al contrario, eso desde luego hasta ahora no lo hemos consentido, y creo que además no lo seguro que no lo voy a consentir si se pusiera el caso, que espero que desde luego no se dé el caso. El curso que viene, el siguiente periodo de sesiones, como decimos, ya será el último, ¿no? Enseguida vienen las elecciones, y por tanto el funcionamiento de la Cámara, el habitual, el rutinario, se paralizará en marzo, final de marzo, que comience el año, ¿no? Sí, final de marzo prácticamente. Bueno, se disuelven las Cortes ya y se entra en plena campaña electoral. Eso es positivo porque
Primero porque la actividad de los diputados tiene que estar mucho más en el territorio y el tema electoral ya, pero luego también porque estaría muy contaminado por la proximidad electoral y es difícil de llegar a acuerdos en ese tema, ¿no? Por lo tanto, en marzo, prácticamente final de marzo, terminará la actividad parlamentaria como tal y se pasará ya a un periodo de campaña preelectoral prácticamente. Ahora, una de las incógnitas es saber si el nuevo Parlamento estará aún más fragmentado, ¿no? Puede ser que lleguen nuevos actores políticos. Bueno, pues quiero decir, los grupos políticos que puedan aparecer, bienvenidos. Son grupos políticos como todos. Y desde luego, si la gente les vota y tienen representación, pues bienvenidos sean. Desde luego, hace unos años había 5 grupos políticos en el Parlamento, ahora hay 8. Si luego son alguno más, entra alguno más, pues bienvenidos. Siempre y cuando, desde luego, tengamos claro que las reglas del juego son las que son medidas políticas. Aquí lo que se debate es de política, de leyes, de control al gobierno, de impulso al gobierno. Siempre que sean esas condiciones, de luego, bienvenidos todos los grupos que puedan venir. Decía al inicio que la pandemia paralizó, entorpeció en cierto modo la actividad parlamentaria. ¿Se ha conseguido recuperar todos esos temas que se aparcaron o queda todavía algo pendiente? Evidentemente es una legislatura con algo menos de actividad legislativa, porque ese tiempo todo se centró en las medidas de COVID, ¿no? Pero evidentemente sí que se ha avanzado bastante. O sea, van a ver hay 15 leyes ya aprobadas, algunas de ellas muy importantes, como la de simplificación administrativa o la de garantizar una financiación fija al margen de los vaivenes políticos para los municipios, o una sobre la nube que vamos a iniciar ahora la tramitación, que es pionera en España, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías. O sea, sí que hay bastante actividad legislativa, 15 aprobadas, 11 en tramitación, y que desde luego esperamos tenerlas tramitadas al final de la legislatura. Pero evidentemente en tema legislativo sí que ha habido un parón de 1 año y medio, evidentemente, donde todos nos hemos concentrado, además que los ciudadanos poco les importaba otra cosa que no fuera, desde luego, su situación con respecto al COVID, ¿no? Y en eso nos hemos centrado, pero ahora sí que se está recuperando bastante de la actividad, aunque legislativamente será difícil llegar a la de la legislatura anterior, que creo que fueron en el entorno de 40 y tantas leyes, ¿no? Sí, se ha puesto en marcha esa reforma del Estatuto. Uno de los objetivos es garantizar la representación de Teruel, que mantenga esos 14 diputados. También lo que atañe, lo que tiene que ver con los aforamientos, ¿no? Sí, efectivamente será un compromiso electoral, un compromiso también yo creo que prácticamente la totalidad de los grupos, ¿no? Y se lleva de hecho al próximo pleno ya la tramitación para luego llevarlo a Madrid, y lo que se hace es eso, ¿no? Garantizar, porque en las últimas elecciones ya tuvimos que hacer una modificación de la ley electoral cogida muy por los pelos para garantizar que Teruel siguiera teniendo la misma representación. Es mejor garantizarlo a través del estatuto para que no haya ningún problema, y también el tema de los aforamientos, que como la gente lo percibe como un privilegio, pues será mejor desde luego acabar con ellos, ¿no? Es así, se va a aprobar ahora, se va a cumplir el compromiso que existía, y desde luego habrá que intentar que se tramite lo más rápido posible en Madrid. Y ya que hablamos del estatuto, celebramos sus 40 años. ¿Cómo le ha sentado a la comunidad este tiempo de autonomía? Yo creo que muy bien. Los que tenemos ya una edad y hemos visto toda la evolución, yo creo que muy bien. Voy a poner algún ejemplo. ¿Alguien piensa que desde Madrid se tendría la sensibilidad suficiente como para mantener colegios de 3 niños? Es imposible. Eso ha permitido adaptar a la realidad aragonesa los servicios, o tener, como en el caso de mi pueblo, en Ateca, un centro de salud para escasamente 3.000 habitantes 24 horas al día funcionando, no. O dirigir la actividad económica o promover la actividad económica a aquellos elementos que son fundamentales como en Aragón, como la logística, la agroalimentación, además del automóvil, hubiera sido muy difícil. Por tanto, el estatuto ha sentado muy bien. Pero además el estatuto entendido no solamente como reforzamiento de nuestra propia identidad aragonesa y de decidir hacia dónde queremos ir en el futuro, que también habrá que decirlo, sino también entendido como una posibilidad, lo dice el presidente del Gobierno, yo estoy absolutamente de acuerdo, como la imperiosa necesidad y obligación de Aragón de participar en la cogobernanza de España. Somos una comunidad autónoma dentro de un proyecto como es España, y queremos no solamente reforzar nuestra identidad, sino también participar en el futuro y en la cogobernanza de España. Hay una frase que es la suma de 17 comunidades autónomas es mucho más que lo que era antiguamente una sola, la unidad, solamente lo que era España como una única unidad. Han sido 40 años y ahora ¿qué queda por desarrollar? ¿Qué deberíamos sacar adelante en los próximos años?
Hay un reto fundamental. Si queremos seguir con el grado de servicios a la ciudadanía, tenemos que resolver el tema de la financiación. Sin financiación suficiente es difícil mantener en un sitio como Aragón, con la dispersión, la sanidad, la educación, los servicios sociales, al nivel que los ciudadanos corresponde. Claro, comparar, por ejemplo, un centro de salud en Madrid, que atiende en un solo edificio a miles y miles, con los centros de salud que comentábamos para 3.000 personas en un sitio remoto, el costo por habitante no es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que disponer de una buena financiación si queremos seguir con esto. El camino yo creo que está trazado, el camino es fundamental, está trazado. Lo que hace falta es financiación para ello. ¿Cree que precisamente ese debate de la financiación que va y viene, en muchos casos la actualidad acaba dejándolo en segundo plano? A veces sí, y es un riesgo, porque sin financiación, sin una buena financiación en el futuro, no hay actualidad que valga. O sea, será muy difícil mantener los servicios al nivel que los tenemos, y desde luego Aragón no se puede permitir rebajar en nada los servicios, ¿no? Con la dispersión que tenemos, con la cantidad de municipios pequeñitos que tenemos, que hay que intentar que la gente que decide vivir allí, yo he decidido vivir allí en un pueblo, podamos tener unos servicios de calidad también. Eso es muy caro y, desde luego, si queremos seguir teniendo actualidad, tenemos que priorizar el tema de la financiación, de la reivindicación, que, por cierto, además, otra cuestión, ¿no? Más, en Aragón hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos, que además se reafirmó hace poco tiempo, en qué modelo de financiación sería el óptimo para Aragón. Eso no es fácil, que 8 grupos se pongan de acuerdo, y aquí se consiguió. Y ya que hablamos de actualidad y del acuerdo, ¿qué le parece lo que ha sucedido con la candidatura de los Juegos Olímpicos? Bueno, pues no suelo, como presidente de las Cortes, hacer muchas opiniones políticas, pero esto trasciende mucho la opinión política, ¿no? Es un tema que nos jugamos Aragón como identidad y también como futuro en una zona fundamental como es el Pirineo, ¿no? Le voy a dar una opinión personal. Mire, yo me tengo el aprecio de que conozco bien al presidente de la comunidad, al presidente Lambán. ¿Alguien se imagina cómo ha sido posible un gobierno tan transversal como es en Aragón, con el PAR, con Chunta, con Podemos, con el PSOE, sin una capacidad de diálogo y de negociación como la que tiene el presidente Lambán? ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Pero desde luego eso es, no se puede discutir, es indiscutible. No me imagino al presidente Lambán sin sentarse 100 veces, sin hacer 100 propuestas, sin intentar negociar hasta el último momento, eso sí, siempre una propuesta como era lo que se planteó, en pie de igualdad con Cataluña. Pero desde luego no me imagino, porque además lo ha demostrado aquí en Aragón, que la capacidad, que no se haya sido capaz de presentar 100 propuestas y negociar las horas que sean posibles, porque si algo ha demostrado desde luego es que la capacidad de diálogo y negociación ha sido incuestionable en el caso del presidente Lambán, ¿no? Y desde luego es preocupante que simplemente desde la otra parte no se han hecho nuevas propuestas, no se han hecho más propuestas. Es una pena que no sean los Juegos Olímpicos, pero desde luego en pie de desigualdad no se puede consentir los Juegos Olímpicos, y sí que haría un llamamiento a todas las partes, ¿no? De decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Una parte ya ha demostrado que es capaz de negociar y de hacer propuestas, que es la aragonesa, con toda sinceridad. La otra parte, que es la de Cataluña, y la del COE, que era el responsable, no se ha movido en muchas posibilidades de negociación, y eso desde luego no es que sea una pena, es casi un insulto a los aragoneses que no se puede consentir. Esa política más de ruido, de crispación a la que hacía referente, a la política a nivel nacional, ¿ha podido ser determinante para que no haya consenso, para que no haya acuerdo? ¿Pero quién ha hecho ese ruido? El ruido viene simplemente, mire, si en un momento determinado yo fui testigo de cómo el propio Blanco dice que habrá una candidatura en pie de igualdad. A partir de ahí ya todo lo demás no ha sido posible. No fue una candidatura en pie de igualdad. Yo estoy convencido que desde el Gobierno y desde los grupos parlamentarios, que además han apoyado ese tema, todos prácticamente, la inmensa mayoría de los grupos, de una candidatura en pie de igualdad, yo creo que ha habido intención y propuestas y tal, aunque el Gobierno lo tendrá que decir más claramente, pero ha habido propuestas para intentar negociar una candidatura de igualdad. No ha sido posible, y desde luego el ruido, yo estoy convencido y lo he visto desde aquí, el ruido no lo hemos generado desde Aragón, pero ni el Gobierno ni la oposición
no se ha generado el ruido desde aquí, el ruido ha venido provocado desde otros sitios. Hemos hablado de los 40 años del Estatuto. En este tiempo también el Parlamento ha cambiado, ha evolucionado. ¿Tiene que acercarse todavía un poquito más al ciudadano? Evidentemente. Se han dado pasos. En el último reglamento se abrió posibilidades de participación y está habiendo participación poco a poco. Estamos intentando que a través de las nuevas tecnologías se haga más. Estamos ahora empeñados en hacer una app, que es el nuevo lenguaje de mucha gente joven y tal, que permite, entre otras cosas, una relación directa con el diputado que quieras, ¿no? Eso vamos a intentar hacerlo antes de final de año, ¿no? Pero ya sí que se han debatido varias iniciativas parlamentarias que, proponiéndolas ciudadanos, luego se recogen por algún grupo político y tal, y se tratan además como iniciativas ciudadanas, citando quién o qué entidad ha planteado ese tema, ¿no? Por lo tanto, empieza a haber participación, pero queremos hablar en el lenguaje que habla la gente, con las tecnologías que habla hoy la gente, para facilitar el contacto más directo. Intentar, desde luego, lo que pasa en un pueblo, que el contacto es muy directo, en una gran ciudad o en Aragón es más difícil. Y por eso tenemos que intentar usar esas tecnologías que sean fáciles, muy intuitivas, para poder facilitar ese contacto. Celebramos el Estatuto, también el hecho de que la Aljafería sea la sede de las Cortes, incluso la apertura del monumento, ¿no? 25 años cumple, y de hecho este sábado, coincidiendo con la Noche en Blanco, los zaragozanos, los aragoneses van a poder disfrutar de su interior, ¿no? Sí, evidentemente, ya son algunos años que hemos hecho esto y yo creo que es positivo, ¿no?, que la noche esté también abierta. Es un edificio impresionante, es un edificio con 1000 años. Es difícil de entender la historia de Aragón y de España sin ese edificio. Ahí ha pasado todo el mundo, el Cid, los Reyes Católicos, se decidió la vuelta al mundo de Magallanes, han sido sede de las Cortes, también de la Inquisición, también tiene una parte negra, la Aljafería. Por lo tanto, es un edificio además muy bien recuperado y que además estamos inmersos en un proyecto de cambiar un poco las visitas, utilizando mucho más la tecnología, con temas virtuales, con guías a través del teléfono, etcétera. En eso esperamos además que lo vayamos a presentar a principios del verano. Pues Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, gracias por haber estado hoy aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.